Ok, ya este es digamos que la última plenaria previo pues al día del examen final que está programado para de hoy en 8, igual a las 3 de la tarde, según el cronograma, ¿verdad? Entregado del laboratorio, y lo que vamos ahora pues es a dar un cierre, ¿no? De otros ensayos que ustedes no llevaron a cabo ni que están dentro del alcance de la mecánica de suelos, ¿verdad? Que están terminando de llevar, pero que permiten, ¿verdad?, poder obtener otras características geomecánicas, no solo estáticas como las que hemos determinado, sino también características dinámicas. Y es que cualquier área de la ingeniería civil en la que ustedes terminen desarrollando su carrera profesional, no digamos ahora en la selección que tienen que hacer para 9º y 10º, que, ¿verdad?, les conduce pues a escoger un área mayoritaria, de materias asociadas a ella y otras complementarias, ¿no? Yo no pienso solo en ese corto, inmediato plazo, sino más bien ya como usuarios profesionales y que van a ser usuarios de la información, tienen que conocer cómo se va a comportar el subsuelo ante la imposición de cargas, ante el cambio en el estado de esfuerzos. Entonces, esta última clase pues es un poquito de esa reflexión para abrirles más allá el panorama y que no nos quedemos con que la mecánica de suelos es solo hacer ese montón de ensayos para determinar, caracterizar mecánicamente el material. Realmente va más allá, ¿verdad? Y eso, pues esto es lo que podemos cubrir en este momento, porque este es un curso introductorio. Igualmente el curso que sigue es introductorio también, más a la parte de mecánica de rocas, de sismología, de agua subterránea. Es bastante ambicioso el curso siguiente, pero es que si no vuelven a llevar nada asociado al campo de la geotecnia, pues no pueden salir como ingenieros civiles y no saber ni qué tipo de rocas están, ni qué suelos pueden generar, ni qué problemáticas asociadas hay, ni cómo entonces es que, ¿verdad?, nosotros podemos clasificar medios o macizos rocosos, o sea que igualmente es un contenido bastante amplio de temas, pero que va uno ligándolas como puede. Entonces, esta última sesión que sirva como esa reflexión, ese conocimiento adicional y campos de investigación, porque al final también, ya viéndolo en el corto plazo, ustedes están próximos a tener que seleccionar un trabajo para concluir en su proyecto de preparación para ser ingenieros civiles, y esta puede ser una opción inclusive, ¿no? La parte experimental que pues algunos no gustan, pero hay otros que podrían verse motivados a hacer. Voy a permitirme compartir pantalla de una vez, ¿no? Y tiene que ver con todo esto de, vamos a irnos a la primera, ¿no? La minita, que es que me fui muy atrás, aquí, ¿no? La clase la vamos a dar entre las dos profesoras y entonces vamos a proceder ahorita pues a grabar, ¿no? Ya lo que es la presentación que tenemos preparada para el día de hoy. Siempre tiene que ver con resistencia al corte, que fue el cierre, y con ese amplio, ¿verdad?, posibilidades que tenemos de caracterizar ya de manera más rigurosa el suelo. No es que lo que hayamos hecho hasta ahora sea inadecuado, que va, es la base fundamental, pero podemos caracterizar o implementar ensayos más avanzados para conocer mejor la respuesta del suelo y en algunos casos pues hasta de la roca, ¿verdad? Y es que nosotros, voy a ponerlo en modo presentación, ya ahí está, y déjeme ocultar aquí porque, listo, ver si es así. ¿Qué están viendo ahí? ¿De modo presentación o no? ¿Alguno? Estamos viendo el modo, no modo presentación, sino normal. Ok, entonces eso es porque, bueno, ok, déjeme ver, dejo compartir un momentito y vuelvo a hacerlo, ya sé, es que, listo, ahora sí, ok, supongo. Sí, ahora Sí, sí. ahora sí, listo, gracias. Esa lámina inicial pues lo que muestra es ese resumen, ¿verdad?, de todo lo que nosotros vamos a necesitar del subsuelo cuando estemos desarrollando obras civiles. No queremos ver ninguna de esas patologías que están ahí representadas, que algunas, no, bueno, en realidad ninguna de particulares de acá, pero que no estamos exentos. La primera, a mano izquierda,
superior, en la parte superior, es unos volcamientos producto de la licuación del subsuelo, de la amplificación de la señal sísmica, ¿no? En unos predios de condominio. ¿Por qué se cayeron unos y otros sí? Bueno, es todo un tema, ¿no? Y lo vemos pues en dinámica de suelos. De la derecha, en la parte superior, deslizamientos, ¿verdad? De lo cual nosotros no estamos exentos. Si bien ese no es un caso propio, pero basta con ver las principales medios de información digitales, ¿no? Que son los que ustedes utilizan, pues vemos constantemente en la época de invierno principalmente o después de un evento sísmico también desprendimientos de materiales que pueden generar daños como ese, muy puntual, muy fácil de resolver, que un deslizamiento en una línea vital como es una carretera o cualquier camino de acceso, o bien como la foto inferior, que tampoco es acá, pero que no estamos ajenos a una problemática similar a esta, ¿verdad? Una montaña, un promontorio ahí cubierto de vegetación, bosque primario inclusive, que después de de una sacudida sísmica, pues se moviliza ese material ladera abajo y arrasa con lo que haya frente. Y bueno, las consecuencias que eso tiene, ¿verdad? O lo que ya tiene que ver con deformaciones, volcamientos, desplomes de edificaciones lentas, no súbitas como el caso superior, que fue producto del sismo, sino más bien, ¿verdad? Son movimientos prolongados en el tiempo debido a la compresibilidad de los materiales. Y ya todos estos términos de resistencia, compresibilidad, pues es ¿verdad? Son ya propiedades de los materiales, de los suelos específicamente, que ya ustedes conocen. Nos detuvimos las últimas semanas en hablar de corte de resistencia, el cortante del suelo, y la última pues enfatizamos en lo que tenía que ver con triaxiales, que de hecho pues, ¿verdad? Tienen todavía pendiente la entrega del informe. Que resaltábamos ahí, tanto Laura como su servidora, de la importancia de llevar a cabo un ensayo donde yo puedo ya tener mucho más control sobre las forma en que quiero cargar el suelo, la forma también en que el suelo responde, porque lo tengo monitoreado para saber qué siente la presión, cómo se genera más bien la presión intersticial, cómo se va disipando, cómo se va deformando y hasta dónde lo puedo llegar, ¿verdad? Someter el suelo para alcanzar la ruptura. Entonces, el ensayo triaxial convencional, estático, ya sea de deformación controlada o de carga controlada, pues es lo que vimos, el alcance que cubre el curso, ¿verdad? Y donde sometíamos en una primera faceta a un estado isotrópico de esfuerzos y luego ya bajo esa condición empezábamos a fallar y ahí decidíamos, ¿verdad? Qué tipo de ensayo triaxial íbamos a llevar a cabo, que eso también lo desarrollaron ampliamente en la teoría. Y que como está instrumentado el equipo, pues así nos podemos entonces conocer cómo van evolucionando las presiones intersticiales, cómo va, ¿verdad? Acumulándose, cómo van disipándose en función de lo que yo decida hacer con el ensayo. Respecto a la interpretación de todos los resultados que pueda obtener de un corte directo, de una compresión inconfinada o de un ensayo triaxial, sea en su modalidad consolidado, drenado o no consolidado, drenado o no consolidado y no drenado, ¿verdad? No importa. Lo que obtengo finalmente es una curva de esfuerzo de formación y luego ahí empieza ya mi criterio como, ¿verdad? Ingenieril, ¿qué resistencia voy a usar? Porque esa es la que yo finalmente voy a introducir en formulaciones, ¿verdad? O en una representación gráfica y a partir de ahí pues ya sigue mi rutina de diseño. Pero en el arte de poder tener un proyecto exitoso desde el punto de vista geotécnico es generar un buen modelo, ¿verdad? Un modelo geotécnico que contemple todas las unidades geotécnicas involucradas, la disposición en espacio y en profundidad de esas unidades y las propiedades mecánicas. Biomecánica le llamamos. Entonces, si yo trabajo con la resistencia pico o la resistencia residual, o sea que esta curva de esfuerzo de formación es importante que yo le preste atención y que decida entonces qué quiero y cómo además me anuncia el comportamiento del suelo, ¿verdad? Este que muestra un incremento sustancial, ¿verdad? Hasta una resistencia pico que después empieza a decaer, que lo asociamos a un comportamiento de un suelo frágil o muy duro o denso. Y el que es,
¿verdad? Donde llega a un máximo y se me mantiene más o menos constante conforme avanza el nivel de deformación, pues lo asociábamos a materiales sueltos o más suaves. ¿Verdad? Entonces ya la curva de esfuerzo me da información, pero además me permite obtener ese valor de resistencia máximo, que son los datos que yo voy a ir a utilizar para mi envolvente de resistencia, adoptando que un criterio de Moore Coulomb, que es el que cabe en la mecánica de suelos clásica, que no es el único, que hay unos mucho más elaborados, hiperbólicos, Canplain, ¿no? Pero eso queda para cursos de posteriores. Con que nosotros podamos a este nivel entender eso, nos quedamos más que satisfechos porque son, ¿verdad? De donde salen propiedades que me van a permitir a mí ya el diseño de las obras. Y si ya lo voy a representar en ese diagrama de Moore Coulomb, en esa envolvente de resistencia, pues no es lo mismo si yo escojo la resistencia pico de todas mis curvas de esfuerzo de deformación o si escojo la deformación a grandes deformaciones. O sea, si yo escojo esto o escojo esto, porque la resistencia va a cambiar. Nuevamente, insistir, la resistencia del suelo no es una propiedad intrínseca. Depende del estado de esfuerzos a que yo someta la muestra, del tipo, ¿verdad?, de comportamiento que yo esté simulando. ¿Ok? Entonces, igual, muchos casos de la ingeniería conducen a que yo no necesariamente tenga que trabajar con el esfuerzo máximo que soporta el suelo, sino más bien con el que soporta a grandes deformaciones, sobre todo cuando ya yo tengo evidencias de que hay grandes deformaciones asociadas. Y ya al final, pues vamos a ver casos específicos. ¿Por qué? Porque cuando ya el material se dio, lo que a mí me interesa es la resistencia residual. ¿Qué es la resistencia residual? La resistencia a grandes deformaciones, aquellas que se pueden dar, ¿verdad?, en deslizamientos que empiezan a movilizarse, no necesariamente a caer ¿verdad?, de isofacto, sino que van con movimientos lentos en el tiempo. Y eso es porque va venciendo su resistencia máxima hasta que llega a una resistencia residual. Ese es un campo también de conocimiento que no se ha explotado mucho acá a nivel país. Hemos hecho unos cuantos trabajos de investigación, pero sin duda de si yo voy a ir a resolver una patología de un deslizamiento, esa es la resistencia que me interesa. Y afortunadamente, bueno, no teníamos hace un par de décadas equipos para determinar. Hoy día sí. Hace un par de décadas, ¿no? Aquí por la época, ¿verdad?, del siglo XXI, los primeros años, lo que hacíamos era usar correlaciones. Vean que desde los años 60 del siglo XX hasta la fecha, ¿no? Lo que usábamos era correlaciones de diferentes autores. ¿Correlaciones con qué? Con propiedades rápidas que yo obtenía del suelo, como el límite líquido, como el índice plástico, algunos con la humedad, o sea, que eran las propuestas para trabajar con la resistencia residual de los suelos a grandes deformaciones. Sin embargo, ya igualmente por ahí de los años, ¿verdad?, finales del siglo pasado, pues empiezan los equipos a ser más accesibles para llevar ensayos en suelos a grandes deformaciones. Y bueno, quizá que se los enseñé a algunos, ¿no?, ahí que estaban en el laboratorio, que llegaron ahí a las instalaciones, pues este es uno de los equipos que nos permite trabajar esa resistencia residual, porque tiene la ventaja de que avanza en una dirección y en dirección contraria, o sea, avanza y se devuelve, avanza y se devuelve. En un corte directo convencional solo teníamos una dirección de movimiento, pero con estos equipos ya totalmente instrumentados, lo que podemos hacer es un ensayo, ¿verdad?, que rompa siempre por la misma superficie de falla hasta que nos defina cuál es la resistencia residual, o sea, la resistencia asociada a grandes deformaciones, que va a ser necesaria cuando estoy en estudios de deslizamientos, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, igual, este es uno de los, ya de la caracterización, digamos, de avanzada de un material. Poder determinar esto, no cuando rompe exactamente y llega al pico, sino cuando ya es sometido el suelo a grandes deformaciones, con las limitaciones que tiene pues cada uno de los ensayos ¿verdad?, que uno pueda implementar. Por ejemplo, siempre trabaja sobre un área que va a irse modificando. ¿Había alguna consulta? Fue nada más ruido de fondo, ¿no? Aquí lo que uno hace pues es llevar a la muestra, a la ruptura en este plano, y sabemos pues que el área va a ir cambiando. Entonces este es un ensayo pues que nos permite, pero con cierta limitación, alcanzar la resistencia residual. Y
¿cómo se quedaría representada la curva de esfuerzo de formación? Como algo que así que les estoy mostrando. Aquí hay unos ciclos de carga y descarga. Digo carga y descarga porque en un lado avanza y en el otro retrocede. Y entonces yo llego y someto la muestra a varios ciclos de carga y si se acuerdan de, ¿verdad?, de la mecánica de los materiales, pues entra en un ciclo casi de histéresis ahí, ¿verdad? Pero vean que en una dirección vamos alcanzando un esfuerzo cortante de 35 kilopascales y cuando vengo de vuelta, pues, ¿verdad? Llega igual a los 35. O sea que yo llego a hacer estos ciclos hasta que estas resistencias converjan. Y esa sería entonces, ¿verdad?, la resistencia que voy a tomar como referencia para determinar mi envolvente y de ahí las características residuales del suelo. Este es un ensayo que sí lo hemos utilizado ya en varios proyectos de investigación, ¿verdad?, a nivel de tesis o a nivel ya de proyectos de venta de servicios. Aquí quedaría mi muestra en un ir y venir, una sección circular o una sección cuadrada. Preferimos trabajar con esta porque es más fácil pues la corrección, pero vemos el material totalmente remoldeado. Y eso no significa que haya perdido su resistencia total, ¿verdad? Si yo hubiera trabajado con la pico aquí, trabajaría con los 70. Y vean que esta resistencia residual llegó a ser el 50% de ese valor obtenido. Entonces, por eso es muy importante que yo pueda saber cuál es la que necesito para el diseño de las obras que voy a llevar a cabo, ¿verdad?, en esos materiales que ya pueden mostrar signos o evidencia de movimientos, de que ha cedido la resistencia máxima que se obtiene pues a deformaciones más pequeñas. Este es uno de los ensayos que llevamos a cabo. También está este que es un corte torsional. Aquí no trabajamos con muestritas sin, así, ¿verdad?, que puedan aquí ser inalteradas o remoldeadas, ¿no? Aquí trabaja, ¿verdad?, que esta es una sección circular, son pastillas, ya sea circulares o cuadradas, pero en este caso vamos a trabajar con aros. Vamos a remoldear el suelo con la cantidad de agua que corresponda con el límite líquido, ¿verdad? Eso también quiere decir que está en un estado, ¿verdad?, no de flujo, pero que pronto hacer. Cuando tengo ese estado ya en el suelo, lo introduzco en esta molde. Es un aro lo que yo voy a fabricar de suelo ya que está totalmente perturbado porque le puse los patulié con agua hasta llevarlo en la condición del límite líquido, lo introduzco ahí y empiezo a romper. Estos ensayos son súper útiles para suelos esencialmente finos, esencialmente arcillosos, y lo que yo hago es aquí, con este ensayo, mantener siempre, ¿verdad?, siempre el suelo sometido a grandes deformaciones, pero el área no cambia, como sí me ocurre en el corte anterior, porque aquí siempre va a ser un anillo, no importa, ¿verdad? Y lo hago para un lado y lo hago para el otro, ¿no? Hay todo un protocolo de ensayo que respetamos, pero lo que me garantiza es nuevamente, ¿verdad?, poder tener una curva, y aquí no me interesan los picos, vean que el tamaño, bueno, de mi muestra es relativamente pequeño, es como un anillo prácticamente, ¿no? Es una porción de suelo remoldeado que yo voy a introducir acá con estas dos, ¿verdad?, piedras superiores y que lo someto a un corte torsional, ¿verdad? Me aprovecho ya de la mecánica de los materiales y lo aplico aquí a los suelos hasta que lo rompa. Y nuevamente, ahí tengo pues mi ensayo de corte torsional. No me interesa este pico, no para nada, sino la resistencia, ¿verdad?, ya residual a grandes deformaciones. Aquí hay varios ciclos de carga, ¿verdad?, para un lado, para el otro, hasta que, bueno, si hubiese tomado solo uno de los, en un solo sentido, mi resistencia ahí, según yo, hubiera sido en el orden de 48 kilopascales. Pero cuando ya se hacen varios ciclos, termina siendo de 40, 39, 40. Entonces sí, ¿verdad? Sí va a haber cambios, así que es importante que yo defina profesional en ingeniería cuál es la resistencia que necesito tener para que mi diseño geotécnico sea el adecuado. Así nos quedaría al final la muestra después de someterla en un sentido y devolvernos manecillas del reloj, contrario a las manecillas del reloj, y en unos cuantos ires y venires obtener mi curva de esfuerzo cortante, desplazamiento, ¿verdad? Y con ello entonces igual obtengo mis
resistencia al corte, en términos de esfuerzos residuales. Para algunos es significativo el cambio, para otros no tanto, ¿verdad? Hay que ver qué tipo de suelo es, qué minerales están involucrados. Y este es un cuadrito, por ejemplo, que muestra los parasuelos esencialmente arcillosos, que es donde la mayoría de las veces me interesa determinar esa resistencia residual. No tanto así en las arenas, porque en las arenas, pues, la historia del esfuerzo, ¿verdad? No es que no sea importante, pero no se refleja en esa respuesta. En cambio, para los suelos finos, sí. Y pues tenemos, conociendo el tipo de material, la mineralogía asociada, pues algunas sugerencias, pero lo ideal sería llegar a determinarlas, ¿verdad? Bueno, eso es en cuanto a la resistencia residual. Ahora, ¿verdad? Lo que vamos a hacer es, voy a dejar de compartir aquí, porque vamos a entrar a conocer otra de las caracterizaciones geotécnicas de avanzada, la llamamos así, que tiene que ver con el comportamiento dinámico de los suelos, ¿verdad? Entonces, Laura, si quieres acá, yo me silencio. Listo. Muy buenas tardes a todos, espero que estén bien. Yo ahora más bien les voy a hablar sobre ensayos donde uno puede apreciar cómo el suelo se comporta ante una carga dinámica y también cuando se presentan suelos no saturados. Pero aquí en esta lámina ya podemos iniciar con cargas dinámicas. Hay que tomar en cuenta que una carga dinámica es una carga que va a ir cambiando a través del tiempo y que no es permanente. Y entonces, este tipo de situación se puede dar en varios casos, puede presentarse en varias situaciones. Y es muy importante llegar a analizar cómo el suelo se comporta ante este tipo de cargas, ante esa variación de magnitudes a través del tiempo y cómo llega a afectar mis características del suelo, específicamente aquellas características mecánicas. Entonces, aquí está donde llega a ser importante llegar a obtener esos parámetros necesarios para poder determinar el comportamiento de suelos granulares y cohesivos que son sometidos a cargas dinámicas, para poder de esta forma analizar toda la situación y poder ver cuáles son las condiciones que yo requiero para el diseño de qué, de cualquier estructura dependiendo de lo que se esté analizando, ya sea un talud, ya sea alguna cimentación, algún edificio, alguna casa y demás. Entonces, hay que tener muy claro de dónde pueden provenir estas cargas dinámicas. Y entonces aquí en esta lámina les mostramos algunas de las posibilidades de cómo se puede obtener, cómo se pueden representar estas cargas dinámicas. Entonces, primero que todo están los terremotos, que es la fuente más importante de carga dinámica sobre estructuras y más tomando en cuenta que nosotros vivimos en un país sísmico, no sabemos cuándo va a ocurrir un sismo, ni mucho menos su magnitud. Entonces, aquellos diseños de las estructuras que se desean construir deben considerar un análisis dinámico. También está explosiones de bombas, operaciones de maquinaria y martillos. Esto puede estar relacionado también con operación durante la construcción, ¿verdad? Como el lincado de pilotes. Esto es un tema que ya se vería más directamente en el curso de cimentaciones. También explosiones en canteras, cuando uno quiere obtener material para agregado y demás. Tráfico intenso, donde incluye aterrizaje de aviones, viento y oleaje. Entonces, podemos ver que todas estas situaciones pueden llegar a presentarse en mi obra. Y qué tan frecuente o qué tan no frecuente puede ser es lo que uno tiene que determinar para ver si uno dice, ok, sí, necesito hacer el análisis dinámico para poder entender lo que está sucediendo con el suelo y lo que va a suceder en el caso de que se presenten estas cargas. Voy. Entonces, aquí se presentan algunas de las aplicaciones que tendría el observar el comportamiento del suelo ante una carga dinámica. Entonces, primero está el estudio mediante elementos finitos del efecto de la temperatura en las tensiones y deformaciones de excavaciones subterráneas. Es muy común llegar a aplicar un análisis de elemento finito independientemente del tipo de área que uno se está enfocando,
para poder analizar diferentes situaciones o comportamientos de las estructuras. Entonces, este puede ser una de las aplicaciones para este tema en específico. También está estudios de la difusión del terreno de productos contaminantes, estudio de la fatiga del terreno bajo cargas cíclicas, que esta es una aplicación bastante directa con respecto al pavimento. Tomar en cuenta que un pavimento tiene que llegar a resistir cargas que son transitorias y que al mismo tiempo llegan a ser cíclicas porque los vehículos llegan a pasar varias veces, ¿verdad? Que pueden tener pesos muy similares. Y otra aplicación sería la determinación de los parámetros dinámicos del terreno y ya de esta forma más específica con esos parámetros dinámicos después se pueden tomar en cuenta en los diseños que se están realizando. Entonces, es por eso que es tan importante llegar a tomar en cuenta este tipo de análisis y no solo los ensayos que se les dio énfasis en este curso y tomar en cuenta que hay una gran variedad de ensayos que uno puede aplicar y que también uno necesita determinar comportamientos diferentes y no solo los que se vieron. Entonces, entre las principales propiedades dinámicas que uno buscaría obtener de diferentes ensayos dinámicos sería la resistencia al corte en términos de razón de deformación. Básicamente es ver el comportamiento de esfuerzo de formación del material cuando es sometido a cargas dinámicas. También está el módulo dinámico, módulo de Young, módulo cortante, módulo de volumen y módulo de confinamiento. Son módulos que ustedes, algunos debieron haberlos especificado o visto en el curso de mecánica de sólidos, al igual que la relación de Poisson. También está el amortiguamiento de qué tanto mi suelo llega a amortiguar o a resistir esas cargas dinámicas y algo ya un poco más específico serían los parámetros de licuación. Acordémonos, se tuvo que haber visto un video en una clase de estas donde el fenómeno de licuación es básicamente cuando uno tiene un suelo granular que se encuentra saturado y que es sometido a cargas dinámicas. Entonces, lo que pasa es que se da una pérdida de la resistencia de mi material por ese movimiento vibratorio y ese movimiento de cargas cambiantes en un tiempo determinado. Entonces, este fenómeno es muy importante estudiarlo para suelos arenosos para poder determinar cuál es el grado de licuación, si me llega a ocurrir licuación y cómo poder evitar los efectos negativos asociados a ese fenómeno. Y entonces ahí es a donde uno determina la relación de esfuerzo de cortes cíclicos, de formación cíclica y también el desarrollo de la presión de poros. Entonces aquí podemos ver cómo uno puede llegar a procesar los datos obtenidos de ensayos dinámicos para poder luego aplicarlos en el análisis que uno está realizando. Y bueno, entonces, con respecto al laboratorio de geotecnia, al NANAME, se tienen dos equipos de ensayos triaxiales cíclicos. ¿Esto qué quiere decir? Básicamente consisten de el mismo equipo que se llegó a ver en la clase de ensayo triaxial, pero que estos equipos permiten aplicar cargas cíclicas. Y entonces de esta forma uno puede llegar a analizar cuál es la resistencia del suelo ante esa carga cíclica que uno está programando. Entonces es muy común llegar a aplicar un ciclo de carga con una cierta frecuencia, con una cierta amplitud y después de esta forma poder ver el efecto que ocurre en el suelo. Se puede ensayar tanto para suelos granulares como para suelos finos, depende del equipo. Entonces, este primero es el que, lo más seguro, el que llegaron a ver para aquellos que hicieron visitas al laboratorio de geotecnia en la NAME. Y entonces les voy a mostrar este pequeño video donde se presenta un poco lo que hace este equipo. Entonces, ahí ya está ensayando, podemos ver el movimiento de arriba hacia abajo,
que es esa aplicación de la carga cíclica a mi muestra de suelo. De igual forma, podemos ver que es un espécimen muy similar al que se utiliza para un ensayo triaxial estático, y lo único que difiere es el tipo de carga que le estoy aplicando a mi material. Y ahí se puede ver cómo se van registrando los valores de deformación, de resistencia. Igual tomar en cuenta que uno aplica un esfuerzo de confinamiento también y todo para las condiciones que uno quiere someter esta muestra de suelo, ¿verdad? Y entonces ahí se puede ver un poco mejor el movimiento. Y entonces aquí este equipo lo que permite es ensayar muestras saturadas y ver cuál es su comportamiento ante cargas dinámicas. Y así poder obtener las características de resistencia del material bajo las condiciones que yo le apliqué de confinamiento, de contrapresión y demás. Después, este es el otro equipo que se puede utilizar, que es otro equipo de ensayo triaxial, pero la diferencia con el otro, bueno, claramente son de diferentes marcas, su manipulación es completamente distinta, pero lo que me permite este equipo, además, es ensayar obtener, mejor dicho, otros parámetros de resistencia que se utilizan específicamente para el diseño de pavimentos, que se le conoce como el ensayo para obtener módulo resiliente, que ese es el parámetro que se necesita en el diseño, ¿verdad? Y también otra cosa que permite este equipo es poder ensayar muestras no saturadas. Y entonces uno puede tener una cierta condición de humedad en condiciones controladas. Y eso es muy importante porque uno así puede decir que por lo menos puede garantizar que durante todo el ensayo se tuvo la misma condición de humedad del material. También se puede saturar con este equipo, claramente, pero eh, una gran ventaja de esto es que uno puede obtener características mecánicas del suelo sometidos a cargas dinámicas y que al mismo tiempo se encuentra en una condición no saturada. Y bueno, otra cosa que difiere es que se pueden utilizar muestras un poco más grandes. Esto más que todo sirve para determinar el valor de módulo resiliente que les estaba mencionando. Y a diferencia, aquí la carga se aplica desde la parte superior, mientras que en el equipo anterior, como vimos en el video, es más bien que la muestra llega a subir, más bien que la carga se aplica desde la base inferior. Y entonces aquí hay otro video donde les muestro más o menos cómo ocurre este ensayo. Aquí se lleva un contador de los ciclos que se va aplicando y entonces de forma más directa ya podemos ver cómo se aplica el movimiento, cómo se aplica la carga dinámica a la muestra. Podemos ver que el pistón superior es el que se llega a mover como todo un sistema y así es como uno llega a obtener los datos necesarios para determinar las características mecánicas del suelo ante una carga dinámica. De igual forma, aquí se programa el ciclo con una cierta frecuencia, contemplando una cierta amplitud y determinando la cantidad de ciclos. Considerar el hecho de que estos ensayos también se encuentran debidamente normados por la ASTM. Y entonces este es un esquema un poco más sencillo para poder entender qué es lo que está sucediendo durante un ensayo triaxial cíclico. Entonces, de igual forma, como un ensayo triaxial estático, uno tiene una cámara triaxial con una cierta base, ¿verdad? Uno puede llegar a medir la presión intersticial, básicamente llevar un control de la presión de poros que se tiene del material, ¿verdad? También hay un actuador hidráulico, el pistón, y también transductores de desplazamiento para poder llegar a controlar las presiones que se le están aplicando a la muestra, la carga que se le está aplicando a la muestra y también las deformaciones de la misma. Y entonces, de igual forma, uno aplica un esfuerzo, uno tiene un esfuerzo principal mayor y un esfuerzo principal menor.
Lo único que va a cambiar, y como les dije, es el tipo de carga que se le está aplicando, que en vez de ser una carga estática que va a fallar a una velocidad determinada, más bien lo que se está aplicando es una carga cíclica. Y entonces aquí es a donde se lleva un registro del ciclo que se le está aplicando a la muestra y de esta forma uno obtiene características distintas para cada ciclo que yo le aplique a la muestra. Y entonces esto es como de forma muy general lo que uno llega a obtener de estos ensayos. Ahora bien, voy a parar aquí rapidísimo para que la Sí, profesora Marcia les muestre algo solo, rápido. sí, solo hacer una reflexión aquí también, gracias Laura, porque uno pensaría que esto es ajeno, ¿verdad? A las obras que nosotros desarrollamos, a los modelos que nosotros montamos. Y en realidad, pues ya bien lo mencionó, ¿verdad? Laura en su exposición, el ámbito de aplicación. La geotecnia no está sola, no trabaja sola, ¿verdad? Es la base para que se puedan desarrollar las obras finalmente civiles, sean obras hidráulicas, sean obras viales, sean obras puntuales, no estructurales. Entonces, sin lugar a duda, pues requerimos de conocer esos comportamientos, no solo bajo la solicitación estática y saturada, que fue donde se concentró el contenido del curso de mecánica de suelos, sino que va más allá. Y esto es para abrirles a ustedes ese panorama. Por ejemplo, esas dos triaxiales cíclicas no existen a nivel ni siquiera centroamericano, solo están aquí en el laboratorio. Y son, digamos, la oportunidad de conocer la respuesta de los suelos ante esas solicitaciones sísmicas. No nos da chance aquí de cubrir, ¿verdad? Pero todos los efectos que puede tener un evento sísmico, ¿verdad? Y las consecuencias a las que las obras civiles se ven sometidas. Por ejemplo, aquí les muestro, y esto nada más para que vean que no es que estamos, ¿verdad?, introduciendo aquí un tema o una reflexión que no tiene sentido. Ustedes, muchos de ustedes, ¿verdad? Por cuestiones que hemos conversado ahí, los ratitos que tuvimos oportunidad de intercambiar alguna conversación, pues muchos igual manifestaban pues una área preferencial de repente en estructuras y otros pues, ¿verdad? Claramente nos decían, no, geotecnia no, pero bueno, no importa, ¿no? Pero es que aunque no lo veamos como un área preferencial, por ejemplo, si yo voy a ir al diseño, yo estoy aquí a nivel de todo este cursos iniciales, ¿verdad? Modelando un análisis convencional de un edificio y la cimentación va a ser eventualmente si yo la voy a tener como articulada o empotrada, por ejemplo, y mi modelo SAP me va a dar esos resultados. Pero si ya yo quiero irme y sobre todo se va haciendo necesario, más necesario, no es que antes no lo era, pero es más necesario, entre más complejo sea mi elemento, mi obra, ¿verdad? Y estoy pensando en edificaciones esbeltas, que es hacia donde también nos estamos moviendo mucho, pues la interacción sobre estructura. ¿Cómo va a quedar o cómo se va a comportar esa edificación embebida en el suelo? Y ahí yo igual, con el pensamiento estructuralista, yo lo que tengo que transformar el suelo es una serie de resortes y a esos resortes yo le tengo que asignar propiedades elásticas, ¿verdad? Módulos de rigidez rotacional. Y entonces la única forma en que yo puedo hacer esto es conociendo las propiedades dinámicas de los suelos, ¿verdad? O si yo quiero realmente entender cómo se va degradando la resistencia de un material, va a ser a través de los ensayos dinámicos. Entonces, por ahí que ¿verdad?, la llamada de atención, porque hay un campo ahí de investigación amplio que se puede resolver. O si es una obra, ¿verdad?, ya subterránea. Y no pienso yo en, ¿verdad?, que ahora también al cierre pues algo hablaremos de eso, pero no estoy pensando solo en una tubería, sino que ya pensando en una cavidad que efectivamente yo le estoy modificando el estado de esfuerzos. Entonces, ante una solicitación sísmica, ¿cómo es que puedo yo modelar para reforzar esa estructura, ¿verdad?, el estacional del suelo? Y qué efecto tiene esas vibraciones o esos movimientos y cómo me van degradando, ¿verdad?, la resistencia del suelo. Porque ya no va a ser el módulo secante ahí, sino que va a tener que ser un módulo dinámico y todas las propiedades de amortiguamiento, de impedancia, de Poisson, ¿verdad?, todas las propiedades que vimos en la dinámica de estructuras. Solo que aquí mi elemento es
los sólidos que conforman la masa del suelo. Entonces eso es un llamado ahí, ¿verdad? Nuevamente de que no está desarticulada en ninguna de las áreas en que ustedes muestren preferencia. Voy a tener que recurrir a esos ensayos, a esa información para poder llevar a cabo ya, ¿verdad? Y análisis más allá de lo que hasta este momento en séptimo semestre pues conoce. Y lo otro que ya vendría, ¿verdad? Pues es también, vean que en la mayoría de los considerandos que veníamos enlistando en el curso era suelo homogéneo, isotrópico, elástico y saturado. Ya Laura aquí mencionó, bueno, de ese ensayo triaxial que permite llevar a cabo y no solo que no esté saturado, porque eso lo puedo hacer en cualquiera, sino de conocer, ¿verdad? De cómo puedo yo ir modificando ese grado de saturación y la respuesta del suelo en esas diferentes condiciones. Han visto que, bueno, y todo lo consideramos saturado todo lo que está del nivel freático para abajo, pero lo que está del nivel freático para arriba es una condición que cambia y variable en el tiempo, porque va a depender de si estamos en la época lluviosa o no. Y la respuesta del suelo, también eso va a incidir, ¿verdad? Aunque yo tengo la mecánica de suelos clásica, hay toda otra mecánica de los suelos no saturados. Entonces acá pues Laura igualmente les va a exponer ahí lo que podemos hacer, ¿verdad? A nivel experimental. Adelante. Listo, gracias. Retomando lo que estaba diciendo la profesora Marcia, hay que tomar en cuenta que uno sí llega a suponer durante todo este curso y durante la mecánica de suelos convencional que el suelo se encuentra o totalmente seco o totalmente saturado, cuando en realidad lo que llega a suceder es que más bien uno tiene un cierto contenido de humedad del suelo. Y entonces ese cierto contenido de humedad va a afectar el comportamiento de mi material. Y específicamente llega a afectar considerablemente cuando se llegan a dar cambios de humedad en el suelo, porque va a cambiar mi comportamiento. Y entonces es por eso que es muy importante entender cómo se comporta un material en un estado no saturado. De hecho, en la Escuela de Ingeniería Civil se tiene un laboratorio que se llama Laboratorio de Mecánica de Medios No Saturados, donde uno ya puede llegar a contemplar este comportamiento, en cuáles medios, ya sea medio de suelo, un suelo completamente limpio o si no, más bien si se encuentra un suelo contaminado con algún contaminante y entonces es por eso que se llegan a aplicar conceptos de la ingeniería geoambiental, la geotecnia sísmica, geotecnia arqueológica, geotecnia vial, análisis y también diseño probabilístico y contempla incluso aspectos económicos. Entonces, en este laboratorio básicamente uno llega a estudiar lo que llega a sucederle al suelo cuando no se encuentra en un estado completamente seco o completamente saturado, como lo hemos estado estudiando en este semestre. Y entonces es por eso que es muy importante. Y también tomar en cuenta que claramente no siempre se presenta a nivel freático, por ejemplo, y que, como había dicho la profesora Marcia, pues dependiendo de la época del año en que nos encontremos, el contenido de humedad y del suelo va a ir cambiando al igual que la posición del nivel freático. Esto es algo que incluso llega a afectarse con las las franjas del suelo, si se encuentra en una zona saturada o no saturada, y también el ascenso capilar, incluso que llega a influenciarse considerablemente. Y de esta forma es por eso que llega a ser muy importante el simple hecho de que uno normalmente trabaja con suelos no saturados. Y entonces aquí es a donde llega a ser muy importante el hecho de que les estaba diciendo que uno de los equipos trexiales dinámicos permite esta condición, porque es una condición más real que se da en el sitio. Y así, de esta forma, uno puede obtener parámetros que se asemejen a las condiciones que se presentan en el terreno, que es algo que uno básicamente intenta buscar para diseñar cualquier estructura. Y entonces aquí les presento cuál llega a ser la diferencia en un equipo triaxial cuando uno quiere realizar un ensayo dinámico, digo, un ensayo con suelo saturado o con un suelo no saturado. Y entonces aquí, encirculado en celeste, yo tengo una piedra porosa, que es lo que normalmente utilizamos en un ensayo
triaxial estático con un material que se encuentra saturado. Pero si más bien uno quiere controlar el contenido de humedad de la muestra y hacer que tenga un contenido específico, yo utilizo esta otra piedra, que es una piedra cerámica. Y de esta forma, yo aplicando presiones a mi muestra y con esta piedra, con este tipo de piedra, me va a permitir condicionar mi muestra a el contenido de humedad que yo quiero. Entonces, por ejemplo, ¿qué pasa si yo pongo una presión de 100 kilopascales? Entonces, lo que va a pasar es que mi muestra va a empezar a drenar agua hasta cierto punto, cuando ya llegue a un punto de equilibrio. Y ese punto de equilibrio me lo va a dar gracias a esta piedra cerámica. Entonces, hay que tomar en cuenta que el comportamiento del suelo se encuentra regido por el estado energético que tenga mi muestra. Y ese estado energético depende del contenido de humedad del material. Y entonces aquí es a donde uno llega a hablar del término de succión. Y lo que pasa es que cuando uno tiene un suelo no saturado, acordémonos que un suelo básicamente consiste de un sistema trifásico donde se tienen partículas sólidas y se tienen vacíos que pueden estar llenos de agua, de aire o de ambos. Y entonces en un estado no saturado, uno tiene esa interacción entre las presiones de aire y las presiones de agua que se tienen en los poros. Y eso es lo que llega a afectar mi comportamiento y mis características mecánicas. Y entonces por eso es muy importante entender cómo uno puede llegar a controlar esto. Y entonces es por eso que también se refiere al término de succión, porque depende de cómo se llega a dar esa interacción entre las presiones de agua y de aire en los poros del suelo. Y entonces hay diferentes formas donde uno puede llegar a medir la succión del material. ¿Y por qué es tan importante esto? Porque después uno puede llegar a determinar un gráfico que se le conoce como curva característica suelo-agua. Entonces, uno grafica y tiene una forma así parecida. Y entonces aquí es contenido de humedad y aquí se tiene ese valor de succión que está asociado al estado energético que les estaba diciendo, esa interacción entre presiones. Y entonces este punto, cuando tengo una succión de 0, es cuando tengo un 100% de saturación. Y entonces, entre menor sea la saturación, mayor va a ser mi valor de succión. Y entonces, en la mecánica de suelos no saturados, es muy importante determinar este gráfico para poder ver cómo se comporta el material bajo diferentes contenidos de humedad. Y es por eso que hay diferentes equipos que de hecho se encuentran en uno de los laboratorios de la NAME para poder determinar esta curva. Y ya después aplicar el análisis respectivo de lo que se está estudiando o de lo que se está investigando. Entonces, primero están las celdas de presión TEMPI, que consiste de estas pequeñas celdas que podemos ver, material plástico, donde de igual forma, a como les mostré anteriormente, se tiene esa piedra cerámica y entonces uno encima de esa piedra coloca una muestra relativamente pequeña donde yo llegue a llenar todo este diámetro, ¿verdad? Con la cierta densidad que yo quiera representar, ¿verdad? Y entonces lo que uno va a hacer es que a partir de este huequito superior, uno aplica presión y uno lleva el registro a través del manómetro. Y en la parte inferior de estas celdas hay una boquilla abierta que permite el paso del agua para ya después que se llegue a esa condición de estabilidad, de equilibrio. Entonces es algo parecido a lo que vimos en la figura anterior, pero más pequeñito. Y entonces uno puede tener varias celdas para diferentes presiones. Y de esta forma ya poder obtener esa curva de característica de suelo-agua. Y también en el laboratorio de la NAME se encuentra
otro equipo que nos permite obtener esa característica, que son las ollas de presión de Richards. Es un concepto incluso muy parecido, pero la ventaja con este es que yo puedo obtener más muestras que son sometidas a una misma condición. Entonces consiste de esta olla, ¿verdad? Con un vaso, digo, con un plato, una base también cerámica, y entonces hay diferentes niveles, y lo que vamos a hacer es colocar diferentes muestras encima de ese plato, y a través de unas conexiones yo le llego a aplicar diferentes presiones que van a representar los valores de succión, y yo llevo un control de los pesos que se registran de la muestra de suelo a diferentes tiempos. Entonces es el mismo concepto que las celdas TEMPI, pero de esta forma uno puede llevar un registro de mayor cantidad de muestras. Entonces esa es una gran ventaja en este aspecto. Y bueno, eso sería con respecto al concepto de suelos no saturados, tomar en cuenta que se tienen estos equipos y ya después con esta información se viene todo un análisis similar a lo que hemos estado viendo en el curso de laboratorio y en los cursos de teoría, ¿verdad? Pero con esta información adicional. Y entonces ahora más bien voy a dejar de compartir para poder continuar con lo que queda de la presentación. Por si acaso tiene el Ajá, micrófono apagado. sí, sí, que ya nos queda poco para liberarnos, ¿verdad? Antitos, bueno, a las 4. Y es solamente igual ya caer en esas aplicaciones e importancia de esta parte adicional, ¿verdad? Del estudio del comportamiento de los suelos. Perdona ahí, pero sí me quedé aquí, ¿verdad? Y parte de eso, pues es, nosotros tenemos obras portuarias, tenemos obras ya en el litoral que van a estar sujetas a estos cambios de humedades, a estas condiciones o a estos eventos naturales, llámese sismo, llámese lluvia, ¿no? Y conocer, entre mejor conozcamos los materiales, pues vamos a tratar de prevenir situaciones como esta que vea que se dan pues hasta en países donde, ¿verdad? La ingeniería y la investigación y la tecnología pues nos supera significativamente. Esto nada más para mostrarles ahí de los efectos en algún, ¿verdad? En un evento sísmico importante allá en el año 91, donde vimos pues claramente la naturaleza expresarse, ¿verdad? Y manifestarse de forma, digamos, espectacular desde el punto de vista ingenieril, pero y con daños asociados importantes a estructuras que colapsaron, que salieron de funcionamiento, ¿verdad? Y ya efectos sobre la costa también, ¿verdad? Impresionantes al final como respuesta de todo un sistema de suelos y rocas, ¿verdad? Estas situaciones que se dan en campo, que pueden estar mis estructuras involucradas, pues indudablemente se van a ver afectadas, tanques asentados, edificaciones. Ese fue el terremoto de Limón, entonces muchas de las afectaciones se concentraron en la parte caribe, ¿verdad? Ya Huetar y ya la parte caribe, pero bueno, ya cerca de las planicies, pues son eventos como este. Aquí no había infraestructura, pero si lo hubiese habido, pues vamos a ver, ¿verdad? Efectos como estos. Y perdimos varios puentes ferroviarios, perdón. Perdimos la posibilidad de movilizarnos en la ruta 32 y en la ruta 36, ¿verdad? Y pues sí, rápidamente se tuvo que reparar, pero no hubo tiempo de mejorar ningún suelo, ni mucho menos, sino reconfort. Sin embargo, mientras eso ocurre, pues hay ¿verdad? Un tiempo en que no hay comunicación entre las ciudades y hay que atender emergencias. Entonces, finalmente todo lo que nosotros, ¿verdad? Nuevamente, en el área que nos desarrollemos, vamos a tener que ver, anticipar, ojalá, la respuesta a los materiales. Y qué mejor que la historia que nos cuenta de por sí, ¿verdad? Cómo suelen comportarse. Este ya es mucho más reciente, Samara, ¿verdad? Y ahí vimos un fenómeno espectacular de la licuación, ¿verdad? Esto es lo que se llama el corrimiento lateral, que eso fue lo que causó pues en estas estructuras de puentes la caída de los bastiones,
¿verdad? Corrimiento de esos materiales, aunque no haya mucha pendiente, porque ven que aquí es una pendiente muy suave, pues esos efectos los podemos simular a nivel de laboratorio y tomar las acciones que correspondan, ¿verdad? Si estas estructuras sabemos que pueden verse sujetas a esas cargas laterales, pues tendremos que ir a apoyar estas obras a unas profundidades mayores, ¿verdad? Y ya desde el punto de vista, pues, de lluvias, de asentamientos, de deslizamientos, pues es a diario, ¿verdad? Lo que vamos a ver, no tan reciente como este en Desamparados, pero todo lo problemática que sin duda, pues, ¿verdad? Ya sea en curso que posteriores se van a tocar y en la prensa nuevamente, ¿verdad? Sale ahí el caso de un deslizamiento en la zona de, por ejemplo, tomando esto como referencia, ¿no? Que no es el único, en la zona de Desamparados, entonces también entender el mecanismo y qué medidas vamos a poder implementar para resguardar lo que queda de la infraestructura, ¿verdad? Después de que ya habíamos desarrollado obras sobre esos depósitos de materiales, pues es una tarea que nos toca, ¿verdad? Tal vez no siempre nos vamos a estar involucrando con obra nueva, sino con patologías y sin duda vamos a tener que ir a conocer el comportamiento de los materiales o estas que son de lo cotidiano, ¿no? Movimientos de tierra en los que ustedes estén involucrados, de grandes movimientos de tierra para urbanización, para, ¿verdad? Finalmente, y desarrollar infraestructura, pues igualmente requiere conocer de las propiedades físicas, mecánicas y garantizar la estabilidad de estas obras, ¿verdad? Que finalmente, bueno, esto es parte de lo que se cubre en los cursos posteriores, métodos de mejoramiento, porque bueno, y si yo conozco la respuesta del suelo ante solicitaciones estáticas y dinámicas, ¿cómo puedo cambiarlo? Cambiándonos la obra para otros sitios, sí puede ser, pero también puedo hacer algún, digamos que procedimiento en el subsuelo que me mejore las características de compresibilidad o me incremente las características de resistencia del suelo. Todo eso lo puedo anticipar a nivel de diseño porque pues, conozco la respuesta del suelo, ¿verdad? Y que lo he sometido a ensayos diversos. Obras de excavaciones, ¿verdad? Y de cimentaciones en las que probablemente muchos de ustedes van a estar involucrados, sostener esos taludes, el diseño propiamente de este sistema de cimentación o el sistema conjunto de cimentación y contención, ¿verdad? Es parte de lo que se desarrolla en la mecánica de suelos aplicada. Conocer el subsuelo para ver cómo inciden los empujes laterales y en la respuesta del suelo ante esas solicitaciones de carga estáticas acá. Y ya después vendrá la parte dinámica que es para la modelación de interacción suelo-estructura, si va apoyada directamente o si lo voy a hacer a través de elementos de cimentación profundos, donde por supuesto que va a incidir si el suelo está saturado o no, los coeficientes de empuje lateral, los resortitos con que mi modelo estructural, yo voy a simular el suelo, tengo que asignarles valores y esos valores salen de estos ensayos dinámicos que nos acaban de describir. Entonces aquí nos quedamos con la mecánica de suelos clásica, ¿verdad? Y su componente experimental para que conozcan de ustedes próximos profesionales en ingeniería, pues tienen que saber cómo encaminar una investigación, ojalá llevarla a cabo y luego interpretar toda esa información para el diseño de las obras, independiente de la que sea. Ingeniería geotécnica, pues se va, les decía, un contenido un poco más de mecánica de rocas, de sismología, de mineralogía, de entendimiento de la corteza. Luego vendrán las opcionales en el área de geotecnia, de igual, ¿verdad? Que ya son las aplicaciones. Y no es que sean las únicas, lo que pasa es que igual tengo que vincularlas con el pavimento, con la parte, con transportes, con la parte hidráulica, con la parte ambiental, por supuesto, y sin duda la estructural. Y el juicio es muy importante, pero siempre apoyado en exploración geotécnica, en el entendimiento de qué características estoy obteniendo, a partir de qué datos, todas las fuentes de error, limitaciones, supuestos, debo tenerlos presentes a la hora de sentir la confianza para trabajar en esos valores. Y bueno, y hasta este momento siempre hemos estado explotando todo lo que es aéreo, ¿verdad? De la superficie del terreno para arriba, pero estoy segura que en el campo de acción de ustedes va más bien enfocado, bueno, ¿qué hacemos del asfalto hacia abajo? Hasta ahora estamos dando un salto importante con estructuras que tienen ya no un ni dos niveles de sótano, sino de repente hasta 5, y qué pensar mejor en estacionamientos subterráneos y no espaciados, ¿verdad? En la superficie, que puedo aprovechar para un
ambiente más acorde, más sostenible, parques de, ¿verdad?, de recreo, de distracción, de oxigenación, de meditación, si se quiere, ¿verdad?, transformar ese espacio donde estamos hoy día parqueando vehículos a la parte subterránea y sin duda, ¿verdad?, ojalá en algún momento, no pareciera a corto plazo, no depende de nosotros, mucho voluntad política, mucho parte del recurso, pero el uso del espacio subterráneo, que lo hemos aprovechado insípido, nada más en conducción de tuberías, en la parte hidráulica, ¿no? Para movilizar ya sea aguas servidas o aguas potables, ¿no? Oleoductos, pero sin duda, ¿verdad? Vas hacia futuro, vamos a ser usuarios del espacio subterráneo y tenemos que entonces conocer sobre qué materiales vamos a trabajar. Si yo hago una excavación para un posible metro, ¿verdad?, o un tren, o una estación, pues necesito de saber que van a haber deformaciones, de que pueden haber deformaciones, y la única forma de poderlas estimar en superficie donde van a estar mis obras afectadas por ellas, pues es conociendo características de compresibilidad, ¿verdad? Entonces, realmente esto es nada más una ventanita, toda la posibilidad que tendrán ustedes ya como profesionales y tendremos, ¿no? Porque yo todavía me siento como que ahí puedo tener acciones también. Bueno, esto sería pues parte ya para el cierre de lo que sería el laboratorio de mecánica de suelos. Nada más es para que ustedes abran toda esa imaginación y empiecen las ocurrencias a surgir y seguramente se acordarán ya cuando estén ejerciendo, ¿verdad? De toda esa necesidad que tenemos como profesionales en ingeniería civil de resolver, de proveer servicios a la población y de calidad y sustentados, ¿verdad?, ambientalmente. Así que, pues nada, ya lo que nos quedaría pues es despedirnos y no sé si tienen alguna inquietud hasta ahora. Esto era más reflexión que de aplicación, ¿verdad?, directa, porque si bien se hablaron de algunos ensayos, pues no se entró en el detalle como en el pasado, pero espero pues igualmente, ¿no?, la intención con Laura de hacer esta última charla, pues es eso, ¿verdad?, en todo lo que ustedes pueden hacer, aprovechar que están en ese proceso aquí, ¿verdad?, para desarrollar sus proyectos finales de graduación. Y bueno, y ya como usuarios de esa información, pues que vean que todo lo que se puede hacer y cómo puedo a nivel de escritorio ya adelantarme y evitar accidentes o planear ya, ¿verdad? Ir más allá de lo que estamos haciendo hoy día. Y pues nada, si no nos despedimos, gusto de haberlos tenido este semestre, ¿verdad? Y de conocer a los que logré. Y lo mismo en el espacio los miércoles y sin duda Laura igual en su espacio de los martes, y los que no tuvieron oportunidad, pues queda la posibilidad de repente en el verano, ¿verdad? Que se les envió ahí una circular para que ustedes se anotaran, los que estaban un poquito más alejados, para concentrarlos un ratito aquí, para que vean todos los laboratorios y sobre todo porque ustedes están en ese proceso de, ¿verdad?, de desarrollo de los conocimientos y les falta todavía un proceso de cierre importante. Yo no tendría nada más que añadir, Laura, no sé de usted, y si no, pues Bueno, nos vamos despidiendo. Por mi parte, agradecerles a ambas por el curso. De verdad que fue un complemento súper enriquecedor al curso teórico, digamos, y fue la primera aproximación que por lo menos tuve yo a un laboratorio en 2 años. Entonces, de verdad, me recordó lo útil que es en realidad poner las manos en la masa, digamos, y aplicar las cosas y no solo quedarse como con la teoría o los videos. Entonces, de verdad les agradezco la disposición y todo el esfuerzo que sé que han hecho para darnos videos y como toda esta instrucción como de calidad para profundizarnos en esta rama. Entonces, de verdad agradecerles. Gracias, Natalia. muchas gracias. Sí, no sé si alguien más quiere decir algo, si no, Yo, de igual forma, bueno, ok, está bien. eh, bueno, a Laura, a ver, a Laura la tengo profesora de teoría, entonces no hay mucho que decir, pero no, en realidad los dos, y agradecerles también por ese esfuerzo que hicieron, como dijo Natalia, para llevarnos al laboratorio, porque tras 2 años de estar todos en la casa, diciendo, o sea, no creo que mienta que cuando digo que más de uno tenía como ganas de ir a la U presencial, o por lo menos a ir un día a la semana, o sea, al menos personalmente cuando yo me di cuenta, sí fue, o sea, cuando me dijeron, mejor dicho, que este semestre se podía ir, fue como, ¡ay, qué bonito, la verdad! Entonces, agradecerles ese esfuerzo que hicieron para llevarnos al laboratorio. O sea, y la verdad, el curso como tal, bueno, creo que a Marcia ya se lo había comentado, pero a mí el curso como tal
Me encanta tanto la parte de teoría como de laboratorio, entonces también agradecerles eso. Buenísimo. No, que dicha que algunos de ustedes lograron apreciar el hecho de poder ir al laboratorio. Por lo menos mi grupo sí tuvo el chance de algunos de ir por lo menos 2 veces. Entonces, el hecho de que pudieran ir y pudieran experimentar y ver hasta cierto grado lo que uno tiene que hacer para poder hacer estos ensayos, ¿verdad? Específicamente para este curso, pues es súper bueno porque así ya uno entiende lo que hay detrás de aquellos datos y el análisis que uno hace para poder aplicar ya los diseños, tomar en cuenta que no es solo el hecho de estar sentado al frente de alguna computadora, estar diseñando y estar modelando y etcétera, independientemente del área que uno se esté dedicando, pero tomar en cuenta que también hay un trabajo detrás que también es manual, ¿verdad? Y el hecho de que todas las áreas que se están contemplando a nivel de ingeniería civil como carrera se llegan a interrelacionar entre sí para ya al final poder crear una obra que uno diseña, ¿verdad? Y que por algo tiene cierta importancia, ¿verdad? Una razón por la cual uno está contemplando todo eso. Entonces, no solo este curso, sino con todos los cursos que se ven a través de la carrera, ese es el propósito de poder llegar al final, integrarlos y poder ya uno como ingeniero civil resolver problemas relacionados con infraestructura, movilidad, temas ambientales y demás. Entonces, más bien, muchísimas gracias a ustedes por estar en las clases, ponernos atención, ¿verdad? Tomar en cuenta que solo queda el último examen para este curso de laboratorio, ¿verdad? Pero igual si tienen alguna duda nos pueden escribir por el correo y con gusto las dos podemos atenderlos a ustedes. Profe, una Perfecto. pregunta. ¿El examen de esto es individual, es en parejas, en grupos o cómo? Estamos en esas, ¿no? Algunos semestres ha sido individual, otros ha sido colaborativo, ¿no? Más así en esta Ah, ok. modalidad que sabemos que a veces, ¿verdad? Se da, aunque no sea oficial. Ujú. Entonces estamos todavía en esa planeación, ¿verdad? Si lo vamos a hacer en individual o con algún complemento ya en conjunto, ¿no? Con los grupos de trabajo, yo sí que a lo largo del semestre estuvimos, ¿ya? Entonces, pero eso se los anunciamos más cerca de la fecha. ¿Y alguna Ok, ok. recomendación, digamos, para como qué estudiar básicamente? Porque es bastante materia, Lo ¿verdad? Son único que le voy a decir que no estudiar es que no se aprenda los procedimientos de memoria porque eso no, porque eso no tiene sentido. Ok, Pero sin duda todo lo que es la interpretación, Natalia, es importante, ¿verdad? Porque finalmente como usuario de la información, no pensando en que ustedes van a ir a trabajar en un laboratorio, sino van a recibir informes geotécnicos donde vienen datos de, pues entonces que sepamos qué es lo que tenemos que ir a buscar, ¿verdad? Y es pues ahí a donde se entiende. Pero sí es bastante la cantidad de conceptos y aplicaciones que hay asociadas entonces. Por eso tenemos que sentarnos a planearlo, ¿no? listo. Muchísimas gracias. Bueno, usted, Bueno, con gusto. bueno, sin más entonces, no veo ninguna manita ni ninguna intervención, entonces un gusto, ¿no? Ahí nos veremos el miércoles entrante a las 3 igual y las instrucciones propias de la ejecución pues se las haremos llegar cercano a la fecha. Sí, vamos a pedir pues algún rato de estar sincrónicos, ¿no? Así que, pero igualmente ya el lunes es feriado, bueno, el martes entonces tendrán las instrucciones respectivas. ¿Ok? Muchas gracias. Bueno, hasta luego.